La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. La palabra del Señor en San Juan capítulo 7, versículo 37, dice lo siguiente: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aleluya. Esta tarde, hermanos, quiero hablarles bajo este tema: aún hay muchos más ríos de agua viva para nuestra vida. En el pasaje, en el capítulo 37, nos habla de una fiesta. Es importante que nosotros sepamos qué fiesta es, porque las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje son muy importantes. Son palabras muy hermosas y son muy profundas. Y en este texto dice la palabra que Jesús se puso en pie y alzó la voz, como quien dice: yo necesito decir esto. Pero esta gran fiesta a la cual se refiere ahí la palabra, en el versículo 2 del capítulo 7 de Juan, la palabra dice que la fiesta que estaban celebrando era la fiesta de los tabernáculos. Es la fiesta donde daban gracias a Dios porque Él había hecho producir la tierra y la bendición de Dios estaba con ellos y les había dado alimento, bebida, o sea, agua y muchas otras cosas. Esta fiesta, mis hermanos, duraba 7 días. De hecho, hasta la fecha, los judíos, los no mesiánicos, todavía celebran muchas de estas fiestas. La fiesta duraba 7 días. Cada día tenía algo especial. Pero ustedes pueden ver que el texto nos dice que el último y gran día de la fiesta, en este último y gran día celebraban con cosas muy especiales. Una de esas era que el sumo sacerdote tomaba un cántaro y él se dirigía hacia un hermoso estanque, y cuando él iba de regreso hacia el altar, todo el pueblo en un grande algarabía, en una gran fiesta, cuando el sumo sacerdote iba de regreso hacia el altar, todos se postraban en reverencia, no al sumo sacerdote, sino a Dios. Y el sumo sacerdote representaba ese que estaba en la presencia de Dios, mientras el sumo sacerdote llevaba ese cántaro con agua. Y cuando llegaba al altar, así como en los tiempos de Josué, él daba 7 vueltas alrededor del altar. Y a la 7ª vuelta él echaba el agua sobre el altar, y era una sola fiesta. Eso era un rito, una conmemoración muy especial en agradecimiento a Dios. Es en ese contexto y en esta fiesta que estaba llena de agua, todos celebrando y en esta gran algarabía, que Jesús entonces se pone en pie. Él alza su voz. En medio de todo eso, él conociendo los corazones de cada persona, Jesús sabiendo la necesidad apremiante de cada uno de su pueblo, él alzó la voz y dijo estas palabras: si alguno tiene sed. ¿Qué invitación más ilógica podían pensar muchos? ¿Cómo si alguno tiene sed? ¿Acaso este hombre no puede ver que estamos saciados de agua? ¿Acaso este hombre no puede ver que nosotros estamos celebrando y que estamos bebiendo agua y que estamos gozándonos en medio de esto? El Señor Jesús dijo: venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por lo tanto, en primer lugar, analicemos esa frase: si alguno tiene sed. El Señor Jesús, sus ojos estaban puestos en la necesidad apremiante de estos hombres y mujeres también que estaban ahí en medio de esta celebración. Ellos aparentemente no podían ver lo que Cristo sí podía ver. Cristo estaba apelando a la sed espiritual. Cristo estaba apelando a la realidad interna de cada hombre. En este caso, de los que estaban ahí, Él estaba apelando y usaba ese símbolo del agua que ellos estaban celebrando en ese momento. Y les decía: si alguno tiene sed.
Jesús sabía que ellos estaban sedientos, pero ellos no sabían que ellos tenían una gran sed. En segundo lugar, el Señor Jesús dijo: venga a mí y beba. La invitación era que aquellos pudieran venir a Cristo Jesús. Puede ser que muchos de los judíos que estaban en ese momento ahí no comprendieron lo que el Señor Jesús quiso decir. Puede ser que algunos de estos judíos no tenían ni idea de lo que el Señor Jesús estaba hablando. Pero Él los invita y les dice: vengan a mí y beba. Lo que estaban diciendo es: yo soy el único que puede saciar eso que ustedes están buscando. Aún en medio de esta gran algarabía y en medio de esta gran fiesta, Jesús sabía que los corazones de estos hombres estaban sedientos. Por lo tanto, Él les está diciendo: yo, frente a ustedes, tienen al Creador del universo. Tienen a Dios hecho carne. Yo soy el que puedo saciar lo interno, lo más profundo de sus corazones. Él les dijo: venir a mí y beber. En tercer lugar, el Señor Jesús, seguramente con esta frase terminó siendo cada vez más incomprendido. Él dijo: el que cree en mí. Para nosotros puede ser, por nuestro contexto, puede ser creer en Cristo algo ya muy común para nuestro lenguaje, para nuestra forma de escuchar. Para los judíos no era muy común. El Señor Jesús les está diciendo: el que cree en mí. El pueblo judío en ese tiempo estaba esperando a un Mesías, y aunque ellos estaban viendo que Jesucristo hacía cosas que ningún hombre podía hacer y ningún hombre había hecho a través de toda la historia, ellos persistentemente no querían creer en Jesús. Muchos creyeron, pero muchos, quizás la mayoría, tampoco creyeron en Jesús. Por lo tanto, este hombre llamado Jesús se levanta y dice: el que cree en mí. Los judíos: ¿quién es este hombre? Había muchos judíos que cuando el Señor Jesús daba palabras como estas se llenaban de ira. Es más, cuando el primer mártir de la iglesia, llamado Esteban, él estaba ahí pregonando la palabra. En el libro de Hechos, capítulo 5, 6, está el relato de Esteban. La palabra dice que entre más él predicaba a los judíos, dice que los judíos estaban tan enojados con este hombre que rechinaban sus dientes de odio y de repudio hacia este hombre. Podemos imaginar de igual forma cómo se levantaron en contra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la frase "el que cree en mí" es una frase muy hermosa, pero también es una frase muy profunda. Si los judíos creían en este hombre, ellos estaban diciendo: el Mesías que hemos esperado es este hombre. Muchos creyeron, muchos no. La realidad es que Cristo sabía que únicamente Él podía apelar a lo más profundo de la conciencia, del corazón y de la necesidad de los hombres. Y Él dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. En cuarto lugar, el Espíritu Santo a través de la iglesia, a través de los tiempos, siempre ha simbolizado diversas cosas. Hay diversos símbolos acerca del Espíritu Santo. Uno es, por ejemplo, el viento. Otro es el fuego. Y el agua también simboliza la obra del Espíritu Santo de Dios. El aceite también a través del tiempo. Pero no nos confundamos. Algunos dicen: aquí está el aceite, es el Espíritu Santo. No, es un simbolismo acerca del Espíritu Santo. En este texto Él apelaba a que esa sed, usando el simbolismo del agua, Él le dice: el Espíritu Santo de Dios, si ustedes creen en mí, hará en su interior que fluyan y corran ríos de agua viva. Eso fue la palabra de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose al Santo Espíritu de Dios. Gloria a Dios por este texto en su tiempo, mis hermanos, que fue de grande bendición a los judíos, de grande bendición al pueblo de Dios. Pero en este momento entonces, al analizar un poco el contexto de lo que ocurrió ahí, deseo que conversemos acerca de las implicaciones de esta realidad en nuestra vida. Hermanos, toda la palabra habla por sí misma por medio de todas las edades. Cuando el Señor entonces dice: si alguno tiene sed en nuestro tiempo, Jesús, esta palabra sigue resonando bajo los cielos
y en la tierra. La invitación es la misma: si alguno tiene sed. ¿Por qué entonces el Señor Jesús usó esa palabra alguno? La palabra alguno conlleva dos ideas. En primer lugar, es una invitación abierta. Si alguno, el que quiera. Pero en segundo lugar también es una invitación exclusiva. Si alguno es un llamado a todos, pero ese uno que opte por obedecer es aquel que vivirá esta realidad. El Señor Jesús, al estar ahí, sabía de que no muchos verdaderamente iban a demostrar su sed interna por Cristo Jesús, su sed interna por el Santo Espíritu de Dios. Por lo tanto, de igual forma, en nuestro contexto, en nuestro tiempo, Cristo resuena esto en este lugar, en la televisión, en el internet, donde sea que nos estén escuchando. Si alguno tiene sed, en primer lugar es una invitación abierta, y en segundo es exclusiva, porque la realidad es que no todos tienen sed. Algunos tienen sed de ganancias, algunos tienen sed de superación personal, algunos tienen sed de poseer, algunos tienen sed simplemente de vivir bien, pero pocos tienen sed de ese Cristo vivo que quiere derramar su Santo Espíritu en nuestra vida. Pero yo sé que aquí en este lugar habemos puros sedientos. Sé que en este lugar habemos puros hombres y mujeres que anhelamos, y nuestro espíritu tiene sed. Aleluya. Como David dijo en ese salmo: como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Vendré y me presentaré delante de él. Imagínense qué interesante este animal llamado siervo. Cuando él no encuentra el agua, él brama, o sea, grita, y eso se puede escuchar. Y esa simbología fue lo que David usó para dar a comprender lo que él estaba viviendo en ese momento. Su alma, su espíritu tenía sed, y lo único que podía saciar su vida era Dios mismo. Y de igual forma hoy en día, mis hermanos, aquel que tiene sed, hay ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo de Dios para cada uno de nosotros. El detalle es que la pregunta continúa con fuerza: si alguno tiene sed. Pero sé que aquí habemos sedientos, y la necesidad mayor, el Señor sabe lo más profundo, lo interno de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Por lo tanto, en primer lugar, en nuestro contexto, hermanos, la invitación de igual forma es abierta y también es exclusiva. Lo único que el Señor pide es tener sed. Pero ¿cuántos tenemos sed del Señor? Únicamente de Él, nada más, sino de su gloria, de su poder. Y eso es lo que el Señor invitó en esta ocasión. Si alguno tiene sed. En segundo lugar, la sed nos lleva a un lugar. Bien se escucha la frase hoy en día: hay una gran diferencia entre el decir y el hacer, hay un largo trecho entre el decir y el hacer, y es una realidad. Hermanos, la sed se manifiesta de una forma: se manifiesta de venir a Cristo con mucha fe. En segundo lugar, Cristo: venga a mí y beba. Aquel que ha escuchado atentamente esta invitación, si alguno tiene sed, por lo tanto le invito a que venga a mí y beba. Aleluya. ¿Quién es el dador de esta agua figurativa, simbólica en nuestro espíritu? Es Cristo Jesús. Cristo es el único, escúchame amigo, amiga y hermano, el único que puede saciar esa sed. Eso que tú dices: ¿y en qué momento llegará eso? En el momento que vengas a Cristo y optes de decir: Padre, ya me rendí de buscar en otro lugar. Es ahí, hermano, cuando la sed se hace tan profunda. Bueno, tal vez personalmente tengo mucho tiempo de no pasar una sed terrible. Pero seguro que cuando uno pasa una sed, hasta el cuerpo empieza a clamar. Y el Señor nos quiere llevar a tal punto, a tal lugar, donde nuestra vida espiritual ojive a los cielos, porque de ahí vendrá nuestro socorro. Algunos, después de hacer mucho ejercicio, mis hermanos, están cansados, ¿verdad?
van a beber una Coca-Cola helada, una limonada o una buena horchata. Pero solamente el agua bien helada puede volver a nuestro cuerpo lo que el cuerpo necesita. Algunos buscan así como algunos buscan la soda para calmar esa sed. Algunos de igual forma espiritualmente buscan acá, buscan allá, buscan. Pero el Señor está frente a nosotros llamándonos y dice: tú tienes sed, sí, ¿verdad? Tú tienes sed. Ven a mí y bebe. Aleluya. Aquel que tiene sed entonces acciona. Venir a Él en fe, hermanos, y esto es por fe, no es por ningún mérito propio ni por ninguna obra. Pero es que yo no soy tan bueno, no importa, Cristo te invita. Y si tú crees que eres bueno de igual forma, deja de creer que eres bueno y ven a Cristo. Pero la invitación es a venir y beber de Él. Hermanos, solamente Cristo puede verdaderamente saciar esa sed profunda en nuestro corazón del Espíritu Santo de Dios. Y en tercer lugar, al venir es necesario traer la fe, porque dice ahí la palabra: el que cree en mí. El que cree en mí. Verdaderamente, mis hermanos, el creer en Dios va mucho más allá de una realidad intelectual, de saber aún teológicamente lo que Cristo es. Creer en Él es aceptar todo, absolutamente todo, espiritualmente en nuestro corazón y en nuestra vida, la realidad de Cristo Jesús. El que cree en mí, el que ha depositado su fe únicamente en mí, el que no tiene a ningún otro lado que ver más que a mí. Yo quiero decirte algo. Como dice la Escritura, dijo Jesús, de su interior correrán ríos y ríos y ríos y ríos de agua viva. Lastimosamente, los ríos de nuestro país han ido perdiendo cierta fuerza. Algunos ríos de nuestro país también están bastante sucios. Si usted ha tirado algo, pídale perdón al Señor en esta tarde. Pero hermanos, por lo menos en el internet o en otros lugares podemos ver cuando un río fluye. Aleluya. Es algo que no cesa. Los ríos no cesan, siguen fluyendo. Fluyen hasta dar con el océano. Muchos desembocan en el océano. Y esa es la idea, el río fluye con poder, nadie lo puede detener. Hermanos, así es espiritualmente lo que el Espíritu Santo obra en nosotros. Es algo que no podemos detener. La obra del Santo Espíritu cada vez más agarra más fuerza. Mientras más creemos en Cristo, nuestra fe se somete a la obra de Cristo. Y el Señor empieza a obrar estos frutos en cada uno de nosotros. Por lo tanto, es muy importante entonces que analicemos algunas verdades acerca del Espíritu Santo de Dios. Pero en esta tarde únicamente voy a nombrar 3 acerca de la obra del Espíritu, pero hay muchas más. En primer lugar, hermanos, el Espíritu es el que nos capacita para vivir esta vida cristiana. En Hechos capítulo 1 y en todo Hechos vemos la realidad cuando Cristo ascendió a los cielos. Él fue coronado en los cielos y la promesa del Padre descendió sobre la tierra como está hasta este momento ahorita obrando en medio de nosotros. El Espíritu Santo es el capacitador para esta vida cristiana. La palabra lo dejó muy en claro en el inicio de Hechos y en todo el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo empezó a obrar en los discípulos, en la iglesia de Cristo, los que venían a Cristo, y todos eran confirmados por medio del Santo Espíritu de Dios. Hermanos, si nosotros hemos venido a Cristo y somos nuevas criaturas, entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. Qué lindo. Por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo podemos en algunos momentos frenar la obra del Santo Espíritu de Dios? Cuando nosotros decimos: Santo Espíritu, oh Dios, obra en mí, aquí está mi vida, yo me rindo, obra. Yo no sé si cuando nosotros decimos esas palabras sabemos lo que estamos pidiendo, pero lo que estamos pidiendo es que el Espíritu Santo empiece a sacar a luz todo aquello que no es santo. Porque si el Espíritu es santo, habitará entonces en vasijas santas.
Su propósito es santificarnos de acuerdo a cómo Cristo fue. Su propósito es hacernos a la imagen de Cristo. Entonces el Espíritu Santo empieza, pero cuando el Espíritu Santo empieza a obrar, ahí ya no nos gusta. No, ya en esta parte ya no te metes. No, yo no sabía que tantas pruebas iban a venir. Pero es ahí donde nosotros debemos decir, fluye. Hermanos, el Espíritu Santo fluye en medio de las pruebas. Fluye con tanto poder, aleluya. El Espíritu Santo empieza ahí a derramar de su poder. Hermanos, ¿cómo vamos a decir, Padre, he sido consolado si no es en medio de las pruebas? Allá el Espíritu Santo está para capacitarnos para vivir esta vida cristiana y también para compartir su palabra. La única forma en la cual podemos vivenciar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, la forma en la cual podemos compartir a Cristo, es por medio de la obra del Santo Espíritu de Dios. En segundo lugar, estos ríos de agua viva nos traen mucho gozo cuando el Espíritu Santo siempre nos saca a luz nuestros errores, que la palabra le llama arrepentimiento. Hermanos, si usted se equivoca, si usted erra al blanco, que eso es lo que significa la palabra pecado, errar al blanco, el blanco es Dios, y erramos. Si usted erra al blanco, lo que puede hacer es venir al Señor. Pero no se preocupe tanto si usted erra o no. Preocúpese si usted erra y el Espíritu Santo no obra en usted. Ahí está la preocupación. Hermanos, ninguno de los que estamos acá somos perfectos, pero todos venimos y el Espíritu Santo empieza a obrar. Hermanos, cuando el Espíritu Santo traiga arrepentimiento a su corazón, mira, hijo, lo que hiciste. Mira, hijo, y el Espíritu Santo empieza a sacar a luz. Démosle gracias. Hermano, recuerde su vida antigua. Usted no se reprochaba de lo que usted hacía. Usted iba adelante con su vida. Aquí yo mando, aquí yo soy el jefe y no importa, yo aquí voy. Pero ahora en Cristo, hermano, nosotros no somos nuestros jefes, sino Cristo. Y por medio del Espíritu Santo obra en nosotros. Pero hay de aquellos que aún ya en Cristo no escuchan a la voz del Santo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo habla por medio de las predicaciones, por medio aún de una alabanza, por medio de su santa palabra, pero nosotros cerramos nuestro corazón a Él. El Espíritu Santo es el único, hermanos. Miren, nosotros podemos hacer muchas cosas. A veces cuando alguien erra, vení, voy a platicar contigo. Mira, tú estás haciendo mal, ¿sabes qué? Te va a pasar esto. Y lo primero que van a hacer es lo mismo que le estamos diciendo que no haga. Hay algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. No, claro, nuestros consejos son muy importantes. A lo que voy es que cuando nuestros consejos de igual forma son poderosamente usados con el poder del Santo Espíritu de Dios, generan un poder hermoso y lindo en aquel pues que necesita de su ayuda. Pero a lo que quiero llegar en este segundo punto con respecto al Espíritu Santo, es Él quien convence de pecado. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Usted puede preguntar, ¿qué tiene que ver los ríos del Espíritu con el convencimiento del pecado? Tiene que ver mucho. Porque los ríos fluyen en la medida que nosotros nos arrepentimos y venimos en sumisión a Dios. Hermanos, un corazón perdonado cada vez más. ¿Se acuerdan esa mujer cuando llegó a los pies de Cristo? Ella merecía la muerte y Jesucristo dijo, el primero que esté libre de pecado, pues arroje la primera piedra. Ninguno lo hizo. ¿Se acuerdan cuando la mujer se acercó a Jesús? Ella llorando. El Señor Jesús le dijo, ¿quién es los que te acusan? Y ella dijo, pues ya no los veo, ya se fueron. Entonces el Señor Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Vete y ¿qué? Y no peques más. Más allá de esa frase, lo que yo quiero que veamos ahí es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es un corazón perdonador. Pero ya cuando la iba a dejar ir a esta mujer, le dijo, vete y no peques más. El poder del perdón en nuestra vida nos da la capacidad por el Espíritu Santo de no regresar a aquello que el Señor ya nos ha sacado. Aleluya. No hay otro poder.
Bueno, el poder de Cristo, ¿verdad? Que es tantas cosas que enfrasca, pero su perdón, aleluya. Cuando nosotros comprendemos lo que Él nos ha perdonado, entonces el Espíritu Santo, los ríos empiezan a fluir ahí, obran en nosotros y nos van generando cada vez más como Cristo. Por lo tanto, hermanos, esta noche puede ser también una buena oportunidad, tal vez. Usted pueda llegar a su lugar de comunión con el Señor, su aposento, ahí cerrada la puerta, y busque al Señor. Padre, ¿en qué te he fallado? Señor, ponga arrepentimiento en mi corazón, Espíritu Santo. ¿En qué yo he errado? Esa es la forma en la cual debemos ir al Señor. Muchas veces, hermanos, tal vez muchas genuinamente y tal vez muchas otras por costumbre. Padre, oh sí, perdónanos por mis pecados. Hermanos, la obra del Espíritu genera un cambio. Genera un cambio en nuestra forma de pensar, de actuar, de analizar y de vivir. Por lo tanto, cuando vamos al Señor, digámosle: Señor, saca a luz. El arrepentimiento es eso, es un dolor por fallarle a Dios. Algunos dicen: oh, con este error que cometí. Cuando algunos, digamos, pueden, no sé, chocar un vehículo o escaparse de algún lugar, no sé, o robar. Oh, no, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué va a pensar X persona de mí? Y todo es acerca de mí. Todo es acerca de que el problema que hay ahí no es arrepentimiento. El problema que hay ahí es que nuestra imagen es tan buena que no queremos que se vea tachada. El arrepentimiento obrado por el Santo Espíritu de Dios es cuando de corazón digo: Dios, perdóname, porque contra ti, solo contra ti he pecado. Puede ser una murmuración, puede ser fornicación, puede ser adulterio, sea lo que sea. Puede ser una mentira. Pero el Señor, el Espíritu Santo, hermanos, cuando habita en nosotros, no nos deja ni que una cosa pase sin que vengamos a Él. Él está obrando ahí. ¡Qué lindo! Alegrémonos si el Espíritu Santo nos convence de pecado. Es porque los ríos están fluyendo, y cuánto anhelamos más también. En tercer lugar, con la obra del Espíritu Santo, dice la palabra en Juan que el Espíritu Santo es quien nos dirige a toda verdad. El Señor Jesús en una ocasión dijo: yo soy el camino, ¿la qué? Y la vida. Y el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús, cuando Él venga y ya está en medio nuestro, Él nos guiará a toda verdad. El ministerio de nuestro Santo Espíritu de Dios es guiarnos a la verdad, y la verdad entonces es Cristo. Hermanos, cuando los ríos empiezan a fluir, mis hermanos, el Espíritu Santo nos guía a Cristo, o sea, nos guía a la revelación de Cristo, cada vez más a conocerle a Él, cada vez más a ir más hondo, profundo en la realidad de Cristo y en su obra, a conocerle palpablemente, no de oídas, como dijo Job, ¿verdad? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El Espíritu Santo es ese guiador. Un ejemplo que podemos usar de esto es los medios de transporte. Puede ser un vehículo, puede ser un avión, puede ser un tren, puede ser una mototaxi. La labor de ese medio es llevarnos de un punto a nuestro destino. El Espíritu Santo desea obrar en nosotros y llevarnos a la verdad de Cristo. Aquel que es lleno del Espíritu, donde el río del Santo Espíritu fluye, ahí hay grande misterio, conocimiento de Cristo Jesús, espiritual más que teológico e intelectual. Pero la verdad, el conocimiento nos lleva a la vivencia espiritual acerca de Cristo. El Espíritu Santo entonces revela la gloria de Dios. Porque si Cristo es Dios hecho carne y por Él conocemos al Padre, el Espíritu nos lleva a conocer las profundidades de Dios. Los ríos de agua viva, los ríos de agua viva. Y esto es para aquellos que tienen sed, para aquellos que vienen a Cristo, para aquellos que creen,
que su corazón y su mirada está puesta ahí arriba. Ya no hay nada más. Eres tú quien me puede saciar. Hermanos, cuando venga una prueba a su vida, cuando venga cualquier detalle a su vida y usted piensa, yo necesito aquello, no. Usted necesita venir a Cristo y ponerse delante de Él y decir: Padre, sacia mi sed, sacia mi vida completamente, oh Dios. Y en último lugar, hay un precioso versículo. Si alguno de los que está acá o que nos ven por la televisión o cualquier medio electrónico, la palabra en Isaías, aquel que tal vez esté seco, desértico, tierra árida, usted puede decir: ¿hace cuánto el Espíritu Santo tal vez yo no he estado ahí en él? Pero hay una promesa muy linda que también es para nosotros en el capítulo 44 de Isaías, donde dice la palabra, en el versículo 1, vamos a leer del 1 al 4. Ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Ponga su nombre ahí. Ahora pues oye David, Jonathan, Cristian, Luisa. Ponga su nombre. Siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob. Y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo, ¿qué dice? Derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aleluya. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Esos ríos es el río del Santo Espíritu de Dios que ahora ya fluye en nuestros corazones, mis hermanos. Por lo tanto, la invitación de nuestro Señor Jesucristo siempre hace eco 2000 años después. Si alguno tiene sed, el sediento, venga a mí. Dejemos aquellas cosas en las cuales hemos estado buscando saciar nuestra sed. Y como David dijo, mi alma tiene sed del Dios vivo. Del Dios vivo. Hermano, un corazón sediento por Dios, nadie lo puede detener. Aleluya. Nadie lo puede detener. Su comunión con el Padre fluye cada momento con Cristo. Erramos y ahí está el Espíritu Santo levantándonos por medio de su arrepentimiento. Y su perdón lo trae a nuestro corazón y ahí vamos avanzando. Por lo tanto, de igual forma, hermanos, volviendo entonces a esta lectura de Juan capítulo 7 y las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos están sedientos del Señor? Y que el Señor ponga aún más hambre y sed en nuestra vida por Él. Hermanos, hay más, hay mucho más. No hemos visto ni un poco de la gloria del Padre. Hay mucho más, aleluya. Y eso es para aquellos que creen. Para aquellos que depositan su confianza plena en Él. No hay nada, Señor, en mí que me autojustifique mis obras. No, Señor, mis capacidades que tú mismo me has dado fuera. Padre, eres tú, Señor. Y empezarán a fluir esos ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva empezarán a fluir en nuestro espíritu y nuestro corazón constantemente, hermanos. Y el Espíritu Santo, al menos en la palabra, no dice que Él se va y se viene. No, el Espíritu está en nosotros. Aquel que está en Cristo, el Espíritu Santo está ahí obrando. Simplemente debemos decirle: obra tú, yo quiero hacer tu voluntad, usa mi vida, yo quiero creer en ti. Que tus ríos fluyan entonces desde lo más profundo de mi interior. Así que si alguien tiene sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque yo derramaré de mi espíritu sobre esta generación. Yo lo creo así. Yo lo creo así, hermanos. Como dice ese versículo también en Isaías, porque Él enviará estos ríos sobre los desiertos. Tal vez algunos de los que estamos acá puede decir: yo estoy en esa sequedad. Pues esta tarde hasta ahí llegó, y el Santo Espíritu de Dios desea fluir en nuestra vida plenamente, completamente. Simplemente vengamos a Cristo y creamos en Él profundamente. Oremos. Buen Señor, Padre, tú estás en medio de nosotros, Cristo.
esa misma invitación que tú hiciste a todo este pueblo que estaba reunido en esa fiesta, en medio de grande algarabía, en medio de grande provisión de agua, tú sabías que había algo más adentro. Tú sabías que había algo más profundo. Tú apelaste a la necesidad interna, espiritual. Y de igual forma, Señor, en esta tarde tú estás acá, Señor, apelando a nuestra necesidad. Padre, hay sed en tu pueblo, oh Dios, y solamente tú nos puedes saciar. Todavía solamente tú nos puedes satisfacer. Padre, perdónanos si en algún momento hemos visto hacia otro lugar donde saciar nuestra sed. Padre, perdónanos en el nombre de Jesús. De verdad, perdónanos, Señor, y por la obra tuya en el Calvario recibimos ese perdón de nuestros pecados. Renunciamos a toda mentira, Señor, de Satanás, y decidimos creerte a ti, oh Dios. Esa es tu promesa, de nuestro interior correrán ríos. Padre, aquí hay hermanos, Señor, que aún no han visto la gloria tuya, Señor. Muchos estamos acá anhelando más y más y más. Aleluya. Oh Dios mío, yo sé que tú estás presto y deseoso de enviar, Señor, estos ríos, Padre, y que den fuerza a la obra de tu Santo Espíritu en nosotros. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Empieza a clamar al Señor como David dijo: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.